Buenas tardes, maestro y compañeros. Somos el equipo 9 y le vamos a presentar dos temas. Uno, el holding y el segundo, el coaching. Mi equipo está conformado por Cantón Sul Alex Gerardo, Cantón A Jesús Emanuel, Méndez López Nayeli Nereida y su servidor Cárdenas Juárez César Fernando. Vamos a hablar sobre estos dos temas, en qué consiste, para qué sirve, cómo funciona, entre otras cosas, ya que como futuros administradores que somos debemos de conocer conceptos como estos que nos ayudará para tener una mejoría en nuestro desarrollo personal y profesional durante el tiempo que ejerzamos nuestros trabajos, ya que nosotros tenemos que prepararnos para una vida laboral a futuro que no será del todo fácil, pero tampoco difícil. Y siguiendo estos métodos comprenderemos mejor cómo distinguir y cómo controlar ambas vidas, tanto la personal como la laboral. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Manuel. ¿Qué es el holding? Son organizaciones cuyo objetivo es tener las acciones de otras compañías, obteniendo de esta forma el control de las mismas. El holding es una manera de organización o agrupación de organizaciones en la que una compañía consigue cada una o la mayoría de las actividades de otra organización con el exclusivo fin de tener el control total sobre la otra compañía. Entre sus muchas ventajas, el holding frecuenta ser usado para beneficiarse de los incentivos fiscales, o sea, lograr abonar menos impuestos en lugar de ser únicamente una agrupación de organizaciones en la que cada uno tendría poder y cada una debe abonar y tributar. Muy buenas tardes, compañeros y maestras. Mi nombre es Nayeli Nereida Méndez López. Les explicaré sobre la importancia del holding. Aquí, construir un holding puede tener muchos beneficios, siempre que se logre controlar sectores importantes de un mismo mercado. Esto garantizaría que todas las empresas que forman parte de este holding tengan acceso a los materiales, tales como equipos, logísticas y financiamientos. El aspecto más importante en un holding es el beneficio de la eficiencia fiscal, es decir, que el pago por impuestos tomando en cuenta los resultados consolidados es generalmente menor que la suma de las cargas sobre cada una de las empresas. Es muy importante porque en un holding, además de controlar todos los negocios y gestión de compañías, también logran controlar casi todos los factores y elementos que forman parte del proceso productivo hasta que llegue al consumidor final. Un ejemplo de los beneficios que se obtienen con un holding puede ser el caso de una empresa productora de gaseosas. En este caso hay una empresa que produce gaseosas, otra que fabrica los envases, otra que distribuye las gaseosas, otra que embotella las gaseosas y la que se puede financiarlas a todas. Mediante un holding se logra tener control de buena parte de los factores y elementos que hace parte de un proceso productivo, lo que permite que el holding controle desde la extracción de materias primas, su transformación y la colocación final del producto y el mano del consumidor. Hay empresas que invierten en diferentes sectores sin que exista una estrategia y el único objetivo es integrar actividades, administrar y además de los recursos. Holdings y monopolios. Aquí la diferencia es que las reglas antimonopolios imponen parámetros a los monumentales equipos económicos para eludir que abusen de su postura dominante en el mercado y ocasionen distorsión en el mismo, lo cual en ningún instante es negativo ni para el mercado ni para el mismo holding, en el entendido que éste disfrutará de un mercado que se lleva a cabo en condiciones tradicionales e idóneas debido a las regulaciones del mercado. Aquí
Un holding puede en un momento dado convertirse en un monopolio, razón por la cual el desarrollo está delimitado por las regularizaciones de los estados para impedir la aparición de los monopolios. Las normas antimonopolio imponen límites a los grandes grupos económicos para evitar que abusen de su posición dominante en el mercado y causen distorsión en el mismo, lo que en ningún momento es negativo ni para el mercado ni para el mismo, como lo habíamos mencionado anteriormente, en el entendido que esto gozará de un mercado que se desarrolla con condiciones normales y adecuadas. Bueno, en realidad, ¿qué es el coaching? Muchos conocemos el término coach, que viene siendo como un entrenador. Ahora, cuando hablamos de coaching, somos nosotros mismos nuestros entrenadores. Nosotros mismos tenemos que tener una disciplina firme, con convicción, para poder sobrellevar el ámbito personal con lo profesional. ¿Cómo lo haremos? En la administración de nuestro tiempo personal y profesional es saber en qué momento, en qué parte y cuáles son los tiempos que debemos de llevar para poder disfrutar de nuestra vida personal y para poder tener nuestra vida laboral. Porque hay una frase que dice, hay tiempo para todo. Exacto, hay tiempo para el trabajo y hay tiempo para el desestrés, el descanso. Durante tiempo, horas laborales y todo eso, tenemos prácticamente, según la ley, 8 horas mínimas para laborar, según la ley. Pudiera ser más, pudiera ser menos, dependiendo de la empresa en donde nos desarrollemos. Pero claramente esto nos dice que durante esas 8 horas nos debemos de enfocar o centrarnos principalmente al mejoramiento de nuestro ámbito laboral, tener nuestras metas, conseguir nuestra meta y ir escalando paso a paso. ¿Para qué? Para obtener grandes recompensas laborales, a lo mejor no monetarias, sino en el sentido de algún puesto, un incentivo fuera del monetario, algún reconocimiento, entre otros puntos. También este término nos ayuda al mejoramiento del estrés y de los sentimientos. Tenemos que saber bien el control del estrés y de nuestros sentimientos. En qué momento podemos demostrarlos, cómo controlarlos, cómo evitar estallar em, como nuestra persona fuera de la empresa y dentro de la empresa. Dentro de la empresa debemos de ser muy disciplinarios y en el ámbito personal aún más, para demostrar realmente lo que somos y cómo somos. Es prácticamente algo básico del coaching y muy bueno y muy llevadero. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mejorar constantemente si lo llevamos debidamente. ¿Para qué sirve? El coaching te ayuda principalmente a clasificar lo que realmente deseas. Muchas veces no estamos satisfechos en algún aspecto en concreto de nuestra vida o no obtenemos los resultados que queremos. Sin embargo, no sabemos cómo expresar qué situación nos está afectando en negativo. El coaching te ayudará a identificar las trabas de tu camino, identificar los pasos a seguir para lograr lo que deseas. Cuando sabes exactamente lo que quieres pero no sabes cómo lograrlo, el coach te ayudará a explorar, evaluar, valorar y ordenar nuevas opciones para elegir las mejores y contribuir a un plan de acción. Origen. Los profesionales comentan que el coaching empezó su andadura en la vieja Grecia y que uno de sus precursores ha sido Sócrates, por medio de su procedimiento, impulsar el diálogo con sus discípulos para llegar al entendimiento. La segunda aparición en la historia del criterio de coaching se dirigió a mediados de la década de 1970, una vez que Timothy Gawel, un entrenador deportivo, se dio cuenta de que el peor enemigo de su deportista era su propia mente, y desarrolló una secuencia de libros para ayudarlo a superar sus bloqueos y obtener de esta forma un más grande rendimiento.
Él jugó un papel bastante fundamental debido a que luego de una época se les ingenió para adaptarse el método de las organizaciones de Inglaterra y dio origen al coaching empresarial. No obstante, el modelo de coaching presente se le atribuye a Thomas J. Tenemos 7 beneficios de este método, de este concepto. Uno es favorecer el trabajo de equipo. Obviamente conocemos que al mejorar esto, nosotros mejoramos nuestros tratos, nuestro contacto con las personas con las que trabajamos en una empresa y con las personas con las que convivimos día a día. También potencia nuestro talento individual, ya que nos formamos a veces como líderes, mejoramos nuestras actitudes, controlamos nuestros sentimientos y eso nos ayuda al mejoramiento personal en el ámbito laboral y personal. Incrementa la creatividad. Ya tenemos abierto un panorama más amplio. Ya no solo nos centramos en ver al frente, ahora se centra en ver derecha, izquierda, al frente, atrás. Tenemos que tener un panorama de 360 grados. ¿Por qué se lo digo 360 grados? Para ver algo más amplio de lo que nosotros no tenemos de costumbre, o sea, algo que sobresalga y nos lleve a un mejoramiento constante. Contribuye a la resolución del conflicto. Una vez que nosotros ya controlamos nuestros estrés, nuestros sentimientos, pues obviamente ya podemos razonar debidamente y así pues podemos decir, podemos solucionar de tal cosa, tal eso, sin ni siquiera pelear cuando nuestro equipo de trabajo tenga algún problema. Y ver métodos alternativos. ¿Para qué? Para que no se destruya el equipo o para no terminar en malos términos entre todos. Mejorar la adaptación de los cambios. Es necesario tener cambios constantemente, no quedarnos en una estática, no quedar estático. Al tener este beneficio de coaching, nosotros vemos el mejoramiento, porque en eso consiste, en mejorar nuestra forma laboral, nuestra persona, para poder enfrentar realmente las adversidades que nos enfrenta el mundo, porque el mundo laboral y el mundo personal es algo que día a día nos va a tropezar, nos va a generar problemas. Sin embargo, tenemos que estar mejorando constantemente y adaptarnos al cambio, porque si nosotros nos estancamos a los métodos antiguos, no avanzaremos en ningún ámbito. Aumenta la productividad. Una vez que nosotros ya no sentimos el estrés y que nos proponemos a mejorar, obtener metas, para obtener ascensos, pues nos enfocamos a la productividad, que es en el sentido de que durante mis 8 horas voy a ser muy eficaz y eficiente para la empresa, para que ellos logren reconocer mis esfuerzos que doy a ellos. Produce estados de estrés y ansiedad laborales. Esto reduce los estados de estrés y ansiedad laborales. Quiere decir que como nosotros ya sabemos el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, pues nosotros vemos formas, métodos, ¿para qué? Para no sentirnos estresados o con ansiedad en nuestro trabajo. Porque obviamente cuando trabajamos y mis compañeros que trabajan no me van a engañar, hay momentos en los que nosotros no tenemos la paciencia, y principalmente lo digo a mis compañeros porque conozco compañeros que trabajamos con contacto directo al cliente, y de cliente a cliente un montón. Clientes pesados, clientes malhumorados, clientes que cuando van a comprar o a requerir tus servicios están de un mal humor, y tú como empleado te quedas molesto, con estrés, con tics nerviosos. Sin embargo, cuando nosotros ya sabemos controlar eso y comprendemos que solo es un trabajo y solo un tiempo vemos al cliente, pues nos calmamos, y vemos métodos para desestresarnos, platicar con alguien o ver otras cuestiones. En mi caso personal, cuando yo trato con mis clientes y mis clientes ya definitivamente me colma la paciencia, yo trabajo en una zapatería, lo que hago es agarrar, y mientras mi cliente está escogiendo un modelo y no busca ni decide qué modelo escoger, y cada rato me hace bajar
varios productos y al final ni compran ninguno. Pues agarro y me pongo a sacudir los zapatos. Para mí es una forma, un método para desestresarme en mi trabajo. Ahora, como para finalizar, como han visto, estos dos métodos de holding y hatching son muy beneficiarios para nosotros, tanto en nuestro ámbito laboral como en nuestro ámbito personal, y tenemos que saber llevarlo seguidamente en práctica. ¿Para qué? Para poder mejorar constantemente nuestra persona. Pues gracias, compañeros, por escucharnos, maestra. Y así nosotros terminamos nuestra presentación y le damos nuevamente las gracias por su atención.